Como os decía, y para los últimos que os habéis conectado, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar que hemos organizado con HP. Yo soy Carlos García, el responsable de marketing de Avast, y antes de dar paso a mi compañero Roger Mascarell, director de negocio del área de sistemas, y a los especialistas de Certo que nos acompañan hoy, Óscar Carulla y Joao Sampaio, eh, simplemente daros cuatro datos, creo que la mayoría ya los conocéis, un poco de actualización de las cifras del último año de Avast. Como sabéis, un partner el año pasado cumplimos nuestro 40 aniversario. Superamos también el año pasado ya la cifra de 500 profesionales, creo que estamos con unos 515 actualmente. Fue un año realmente pues, que contamos con la confianza de muchísimos clientes, que aumentamos nuestra cifra de negocio hasta los 85 millones de euros y que crecimos también pues, en número de certificaciones y de proyectos realizados. Nuestra organización no ha cambiado de momento desde el año pasado. Estamos organizados en cuatro grandes branch, una que llamamos Platform Service, que es la dedicada a toda la parte, digamos, de infraestructura de plataforma tecnológica, desde la parte cloud, la parte on-premise de sistemas, incluyendo también la parte de comunicaciones y workplace, toda la parte de servicios gestionados, la construcción de centros de datos y toda la parte de dispositivos para el usuario final, para los usuarios de dispositivos personales y temas de impresión. Por otro lado, todo lo que hace referencia a la parte de servicios y soluciones alrededor del dato, tanto de temas de BI y Analytics, toda la parte de database, base de datos y todos los servicios de integración también para compartir datos entre aplicaciones y diferentes plataformas de datos. Siguiendo para arriba la parte de aplicaciones de negocio, con todo lo que es las aplicaciones de gestión de negocio propiamente más relacionadas con temas de ERP y CRM, la parte de automatización de procesos de negocio con soluciones RPA, otras con inteligencia artificial, y toda la parte de desarrollo de aplicaciones, porque ya sea sobre web, sobre móviles, sobre cualquier plataforma. Y por último, como muy transversales a todo el resto, pues toda la parte de gobierno y seguridad, ¿vale? Tenemos dos áreas de negocio y equipos técnicos especializados en todo lo que es la parte de gestión y gobierno de TI y todo lo que es la ciberseguridad que afecta pues realmente a prácticamente todas las otras áreas que hemos comentado. Ahora os dejo con Roger Mascarell, os explicaré un poquito más en detalle cuál es la oferta de nuestra Business Unit de sistemas. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar. Como dice Carlos, mi nombre es Roger Mascarell, soy el director de negocio de sistemas en Avast y bueno, un poco lo que os quería trasladar y nuestra relación en este caso con Hewlett Packard Enterprise, que es quien de alguna manera también participa en este evento, es un poco presentaros todas las soluciones que ofrecemos dentro de nuestra área y enfocadas a las soluciones, evidentemente, que ofrece Hewlett Packard Enterprise. En este caso, en cualquier tema relacionado con la parte de cómputo, temas de almacenamiento, temas de hiperconvergencia en soluciones SimpliVity nativas, vSAN, Ready Notes y la parte de Nutanix también como elemento convergente en la parte de HP Enterprise y sobre todo en la parte de protección de datos, que es lo que nos lleva a la presentación de hoy. En este caso, ofrecemos dos soluciones, BIM para lo que es todo el tema de protección y backup del dato en entornos muy basados también en plataformas virtuales, pero luego con la adquisición de Certo, que ahora veremos a continuación, pues nos da un paso más en todo lo que tiene que ver en la protección, la recuperación y la movilidad de datos y aplicaciones. Una herramienta Enterprise, en este caso, que tiene un objetivo claro en ofrecer pues, esos niveles de disponibilidad continua que necesitan los entornos y las aplicaciones y sobre todo también muy enfocado en modelos híbridos en el data center como su extensión nativa hacia los clouds privados o los clouds públicos. La diferencia o importancia también que veremos a continuación es el trato que hay en toda la parte de resiliencia, ya no solo por el producto en sí, que evidentemente ya lo es de base, pero
que lo que veremos a continuación en la parte que tiene que ver en la protección anti-ransomware. Importante también tratar que aunque todo esto forme parte del portfolio de las soluciones que HP Enterprise pues de alguna manera ofrece a los clientes, es una solución agnóstica al hardware, con lo cual siendo una solución interesante a nivel empresarial, da independencia del hardware que pueda haber por debajo, con lo cual también nos permite esa atracción hacia otras soluciones de otros fabricantes. Por último, también importante la parte de redes de comunicaciones en la cual pues, desarrollamos toda nuestra estrategia con HP Aruba Networking y que todas estas soluciones que hemos hablado, que hemos comentado, tanto de cómputo, almacenamiento, virtualización, protección, todo esto también está asociado a un modelo de negocio como son las soluciones de HP GreenLake basadas en modelos de pago por uso y en modelos de consumo de esa infraestructura, con lo cual también ya no solo podemos utilizarla como infraestructura tradicional en modelo de CAPEX, sino que podemos ir en modelo de OPEX en estas soluciones. A más, hay otras verticales importantes donde HP también lidera, que es la parte de supercomputación, en este caso con soluciones de HP, las soluciones de HP Enterprise, y luego en la parte de escalamiento horizontal del dato, toda la gestión de los datos objeto y todo esto con soluciones como Cúmulo como referente para esta parte de almacenamiento. Evidentemente, por último, pues un poco todo lo que tenga que ver en esa evolución que le estamos dando al data center en la parte virtual hacia un modelo de microservicios con toda la parte de gestión y desarrollo de plataformas de contenedores con Tanzuir y OpenShift de Red Hat. Por último, comentar que, bueno, también dentro de todo este portfolio de Avast, pues que tengamos presente que llevamos más de 40 años de relación con Hewlett Packard Enterprise y Avast pues basa su relación evidentemente en un posicionamiento muy fuerte en el mercado, con un conocimiento de las soluciones, con un equipo de delivery de alguna manera también muy enfocado y muy conocedor de todas las soluciones que desarrolla HP Enterprise, con el objetivo final evidentemente de abordar proyectos con vosotros de éxito y que de alguna manera pues os podamos acompañar a lo largo de todo lo que es el ciclo de vida de vuestra solución. Yo sin más daré paso a Óscar Carulla, que es especialista en la parte de Certo, en todo lo que tiene que ver con la forma general de lo que es la solución para entender las bondades del producto. Yo creo que también es importante entender un poco más allá lo que nos ofrece esta solución. Y luego Joao pues, nos hablará de esa resiliencia que ya está mucho más enfocada en toda la parte de ransomware. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Óscar, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Roger y también Carlas y Avast en general por contar con nosotros para este webinar, así como a todos vosotros por asistir. Como comentaban nuestros compañeros, lo que veremos ahora inicialmente va a ser la tecnología propiamente de Certo, ¿de acuerdo? Que entendáis bien sus casos de uso y cuáles son los elementos diferenciales de esta plataforma y sobre todo qué es lo que os va a aportar a vosotros como usuarios de la misma. Y luego me acompañará mi compañero Joao Sampaio, especialista en el área de Cyber Resilience Vault, que es la solución específica tanto de Hewlett Packard Enterprise como de Certo para brindaros de una resiliencia y protección ante los ataques de ransomware más complejos. Esos que son capaces de infectar producción, de infectar DR y bueno, en definitiva, esos que cuando ocurren, pues desearías tener una arquitectura sólida para ayudarte en esas situaciones, pues eso es lo que os presentaremos también cómo abordarlo, ¿de acuerdo? Y cuál es nuestra propuesta, que junto a Avast, pues podéis hacer que también sea vuestra solución. Empezando por el bloque de Certo inicialmente, ¿de acuerdo? Para que entendáis bien cuál es esta tecnología que habilita el bloque final que veremos en este webinar. Me gustaría empezar explicándoos qué es el objetivo que cualquier empresa tiene al adquirir esta tecnología, ¿de acuerdo? Hablando de Certo únicamente. Y siempre es el mismo, independientemente de la industria o del tamaño de la empresa, el objetivo es que cuando ocurran eventos no deseados, cuando ocurran parones importantes en IT, que os podáis recuperar lo antes posible, con dos objetivos muy claros. En primer lugar, que perdáis poquísimos datos a la hora de hacer esa recuperación, es decir, tener un RPO lo más cercano a cero posible, y luego poder tener también un RTO lo más cercano a cero posible, es decir, perder muy poco tiempo para volver a estar operativos.
Siendo estas las dos métricas más importantes de esta solución y las más relevantes para vosotros de cara a definir vuestras estrategias de resiliencia, sí que quiero destacar que el posicionamiento de Certo es 100% enfocado en el Disaster Recovery, ¿de acuerdo? Es una tecnología totalmente complementaria al backup que vosotros ya tengáis establecido. En ningún caso Certo va a sustituir vuestra tecnología de backup, sino que la va a complementar. Os va a aportar ese plus de resiliencia, esos SLAs más agresivos que van a hacer que, en definitiva, toda vuestra estrategia de protección del dato sea más sólida y más resiliente. Es por ello que en la sesión en la que empezaremos a hablar en más detalle de la tecnología, veréis que os iré comparando bastante cómo poder mejorar el tener una solución únicamente basada en backup, que es algo bastante habitual que vemos en el mercado, y los beneficios que tiene el complementarlo con la protección continua del dato de Certo. Con esto, destacar cuáles son los 3 bloques principales en cuanto a retos que nos encargamos en mitigar, que luego veréis que los casos de uso de la plataforma van muy vinculados a estos. El primero es el tema de las ciberamenazas o del ransomware. Aquí podéis coger millones de datos, pero al final todos acaban en el mismo puerto, que es que cada vez hay más ataques y cada vez son más complejos. Y además, cada vez tardamos más en recuperarnos. Cogiendo este último punto, simplemente quería destacar un reporte de Gartner de 2023 en el que reflejaba que el tiempo medio de recuperación ante un ataque de ransomware era de 24 días. Si cogemos el mismo reporte de 2022, el tiempo medio era de 21. Es decir, cada vez está costando más recuperarnos y cada vez estos patrones de ataque son más imprevisibles. De aquí que el bloque final de este webinar se ha enfocado específicamente a que veáis cómo podéis ser más resilientes ante este tipo de amenazas. Pero no todo es el ransomware. También pueden ocurrir desastres naturales, errores humanos, fallos de la tecnología. Esto es lo que vendría siendo tal vez el disaster recovery más tradicional antes de que el ransomware entrara tan fuerte, desgraciadamente, en nuestras vidas. Entonces, esto sigue siendo un reto que Certo os ayuda a mitigar. Y por último, también el tema de la complejidad de la nube o la complejidad de los entornos heterogéneos. Tenemos muchos clientes que pueden tener distintos proveedores de infraestructura o que quieren diversificar dónde tienen sus cargas críticas de trabajo y localizarlas en distintas nubes, incluso distintos hipervisores. Entonces, es por esto que también es importante para vosotros poder tener una plataforma que os permita moveros con libertad entre distintos entornos, siempre manteniendo esta resiliencia cohesionada, digamos, independientemente de dónde esté este dato. Si vinculamos estos retos a los casos de uso de la plataforma de Certo como tal, son muy simples, que son los que veis en pantalla. Tenemos el Disaster Recovery más tradicional, es decir, lo que os decía antes, foco obsesivo en reducir al máximo RPOs y RTOs. Luego tenemos el tema de la resiliencia contra ransomware. Aquí tenemos la solución que nos presentará Joao, además de funcionalidades propias de Certo, como es la detección en tiempo real de anomalías. Y por último, la movilidad en entornos dispares, ya estemos hablando de distintos hipervisores, distintos proveedores de infraestructura o distintos hiperescalares. Y todos estos casos de uso, estos 3 casos de uso, los sustentamos en lo que nosotros llamamos protección continua del dato, que esto no es más que la esencia de la tecnología de Certo. Es lo que os permite, sin impactar producción, tener millares de puntos de recuperación en un mismo día. Con esto vamos a entrar un poquito más en detalle en la tecnología propiamente de Certo. Veremos ahora elementos diferenciales respecto al backup y también una primera imagen de arquitectura básica de la solución para que veáis componentes y qué es lo que realmente Certo necesita para poder funcionar. Hablando de los básicos en cuanto a la tecnología de Certo, destacar varios elementos. El primero es el ámbito de protección de la propia tecnología, que aquí es entornos virtualizados. Lo único que es relevante para nosotros es que a nivel de hipervisor estéis con VMware o con Hyper-V o de manera nativa en Azure, Amazon o VMware sobre cualquier plataforma. VMware sobre Google Cloud, VMware sobre Oracle Cloud, IBM Cloud, el que sea. Pero nos da absolutamente igual el hardware subyacente que tengáis. Pese a ser o formar parte de Hewlett Packard Enterprise, somos totalmente agnósticos al hardware y almacenamiento. Otro punto importante, a diferencia del backup, es que no trabajamos ni con agentes ni con snapshots y, en consecuencia, la réplica casi síncrona de Certo no tiene ningún impacto en vuestro entorno productivo, lo cual os aporta de muchísimos más puntos de recuperación sin tener que padecer problemas en vuestra producción propiamente.
Otro punto importante es el tema de la detección de encriptado en tiempo real. Esto es una funcionalidad que tenemos disponible de momento solo en entorno de origen VMware, pero os dota de una diferenciación importantísima en cuanto a cómo estáis afrontando este tipo de amenazas. Aquí pasaréis a tener detecciones basadas en snapshots cada 6, 7, 8 horas, a tener detección en tiempo real, permitiéndose en pocos clics poder reaccionar y habilitar un entorno de pruebas aislado y recuperar y volver a conectar las máquinas en el entorno productivo, pero con precisión de segundos, que esto es importantísimo. El mensaje es siempre el mismo, que perdáis poco tiempo cuando más importa. Si nos fijamos un poquito más en detalle en la arquitectura, aquí en el ejemplo de pantalla tenemos un sitio de producción en la izquierda y un sitio de disaster recovery en la derecha. Si os fijáis, Certo únicamente necesita 2 máquinas virtuales para funcionar, tanto en origen como en destino, que son el ZVM y la VRA. El ZVM responde a Certo Virtual Manager y tiene una relación de 1 a 1 con el vCenter que tengáis o con el SCVMM. Y aquí básicamente lo que hace es leer toda vuestra infraestructura subyacente y os permite gestionar Certo. Es la GUI, la interfaz de usuario y desde donde vais a levantar vuestros entornos críticos. Las VRAs responden a Virtual Replication Appliance y estas máquinas virtuales son una por cada host, ¿de acuerdo? ZVM es una por cada vCenter, VRAs una por cada host. Estas VRAs, por así decirlo, son el caballo de batalla, son las que se encargan de interceptar en tiempo real y a nivel de bloque todos los cambios que están ocurriendo en origen y replicarlos casi síncronamente hasta 3 sitios a la vez, que esto es muy importante. Podéis tener, por ejemplo, una réplica en local, una segunda réplica en un CPD secundario, como veis en pantalla, y una tercera réplica en un repositorio a largo plazo, que puede ser un Scality, Amazon S3, Azure Blob, cualquier repositorio a largo plazo. Pero esto es solo un ejemplo. Certo os permite hacer esta triple réplica donde queráis. Puede ser en 3 CPDs, en 3 hiperescalares, da absolutamente igual. El mensaje aquí importante es que vais a mantener esta protección continua del dato y estos RPOs de segundos hasta 3 sitios a la vez, lo cual os dota de muchísima más resiliencia y hace, otra vez, que perdáis poco tiempo cuando más importa. También son estas VRAs las que se encargan de interceptar en tiempo real el ransomware y os avisan con precisión de segundos en el journal, que lo veremos a continuación lo que es, exactamente cuál es el primer punto en el que habéis sido infectados y cuál es el último punto que Certo puede certificar que tenéis totalmente limpio, para que con esa información podáis trabajar en un entorno aislado y luego volver a conectar las aplicaciones en producción. Dicho esto, espero que habiendo dejado claras un poco las bases tecnológicas de la solución, me gustaría focalizarme ahora en los 3 elementos clave de cara al Disaster Recovery con Certo, que es cómo os podemos ayudar a tener una mínima pérdida de datos, es decir, cómo tener esos RPOs de segundos, cómo os podemos ayudar a que podáis recuperaros y volver a estar operativos cuanto antes, es decir, esos RTOs, y por último, idealmente el escenario fantástico que es cómo os podemos ayudar a probar que vuestros sistemas de recuperación ante desastres funcionan, pero que nunca lo tengáis que usar en producción, ¿de acuerdo? Pero este es un elemento igual de importante, que además, como sabréis, por normativas como DORA o la directiva NIS2, cada vez se pide muchísimo más el poder probar que realmente las estrategias de recuperación ante desastres funcionan y además que se prueban regularmente. Pues este es el tercer bloque, igual de importante que los otros dos que os va a ofertar Certo. Yendo al primer punto, ¿de acuerdo? El de la mínima pérdida de datos o cómo os ayudamos al RPO de segundos. Esto es gracias a la tecnología de journaling. Por journaling entendemos que es, por así decirlo, la máquina del tiempo en la que podéis acceder con Certo. Y si ahora, por ejemplo, nos imaginamos que a las 10 de la mañana hemos tenido un desastre, si nosotros no tuviéramos Certo, seguramente estaríamos basando nuestra protección en snapshots o solamente en backups completos, lo cual pues podría suponer 6, 7, 8 horas de pérdidas de datos o incluso un día entero si vamos al último full backup que tengamos. Esto entendemos que para las aplicaciones críticas es algo que a día de hoy, en 2025, es totalmente inadmisible. Muchas veces el RPO que nuestros clientes tenían antes de entrar a trabajar con nosotros estaba limitado por la tecnología que tenían, pero nunca estaba definido por las necesidades reales del negocio. Y esto, en cierta manera, es normal. Quiero decir, si tu backup pues, te da un snapshot cada 8 horas, sí o sí tu RPO va a ser de 8 horas, aunque eso no es lo que realmente demande tu negocio. En el caso de Certo y con nuestro journaling, podéis ir
5 segundos antes de esta problemática. Pero lo más importante es que esta hipergranularidad de puntos de recuperación la podéis mantener hasta 30 días, que esto es algo que ninguna otra solución del mercado os puede aportar. Esto es muy interesante, por ejemplo, para casos de uso como el que veremos con Joao, que es ataques de ransomware, el poder mantener hipergranularidad hasta más de 24 horas. Y además, como os decía anteriormente, es el propio journal el que registra las potenciales infecciones de ransomware en tiempo real. Segundo punto, ayudaros a volver a estar operativos cuanto antes. ¿Qué ocurre si, de nuevo, basamos nuestra protección del dato y nuestra resiliencia únicamente en backups? Pues que muy probablemente lo que estaréis haciendo es snapshots a nivel de máquina virtual en distintos puntos del tiempo. ¿Pero qué ocurre? Que las aplicaciones que necesitáis para dar servicio están formadas por distintas máquinas virtuales. Si nos encontramos con la foto de tener 4 snapshots de 4 máquinas en 4 puntos distintos en el tiempo y aquí le sumamos además el haber tenido un desastre a gran escala, volver a remontar todo el servicio y poder volver a poner las aplicaciones en un punto consistente es lo que realmente dilata muchísimo lo que vendría siendo vuestro tiempo de recuperación o vuestro RTO. ¿Cómo mitigamos este problema? Que no deja de ser pues algo natural de que el backup no tiene el objetivo de que os recuperéis rápidamente. Pues con el concepto de Virtual Protection Group o VPG. Un VPG no es más que decir, ok, esta máquina, o sea, esta aplicación que está formada por 4 o 5 máquinas virtuales, la voy a tratar como una única entidad, aunque estas máquinas virtuales estén en hosts distintos, y cuando yo acceda al journal con esa hipergranularidad de puntos de recuperación, no lo voy a estar haciendo a nivel de máquina, sino a nivel de grupo de máquinas que me forman una aplicación. Entonces, cuando yo pruebe un disaster recovery o en el peor de los casos, cuando yo ejecute un disaster recovery de verdad, lo que estaré moviendo es mi aplicación entera y no las máquinas virtuales por separado que me forman esa aplicación. Esto reduce drásticamente vuestro RTO y además otro caso de uso interesante de la plataforma de Certo, que son las migraciones, hace pues que estas migraciones sean mucho más simples, porque lo que estaréis migrando va a ser la aplicación entera y no las máquinas virtuales separadas. Con esto, el foco es que entendáis que lo que queremos proteger con Certo no son vuestras máquinas, son vuestras aplicaciones, y lo que queremos conseguir es que deis servicio cuanto antes. Es importante mencionar en cualquier caso que aunque el foco o la base de nuestra protección sea el aplicativo y en consecuencia el Virtual Protection Group, vosotros también podéis levantar únicamente una máquina virtual si así lo requerís o únicamente un fichero si así lo requerís, ¿de acuerdo? Tenéis también esta granularidad dentro del propio VPG, manteniendo siempre el tema de los segundos. Pero de facto, digamos, la configuración madre es el VPG. Y por último, antes de pasar al bloque de Joao con el Cyber Resilience Vault, hablaros sobre las pruebas de recuperación con Certo. Esto es algo realmente sencillo que en 4 o 5 clics podéis realizar, simplemente eligiendo en el journal el punto específico a nivel de segundos que queréis levantar vuestra aplicación, marcáis en el siguiente clic dónde queréis que se levante ese aplicativo y le dais a empezar failover o empezar failover test. Si es failover de verdad es en entorno productivo, si es failover test es en una red aislada. Pero en 4 o 5 clics, Certo automatiza todo el proceso por detrás y genera automáticamente un reporte que tangibiliza la acción que justo habéis realizado. Es decir, refleja cuáles han sido RPOs y RTOs que habéis hecho en esa gestión, ya sea failover de verdad o failover test, y a vosotros os garantiza el poder realizar estas pruebas de recuperación de una manera mucho más regular. Sin ir más lejos, en Barcelona tenemos un cliente del sector manufacturero que antes de entrar con Certo tenían como norma hacer una prueba de recuperación anual, pero no podían. O sea, realmente había años que lo hacían, años que no, o años que las pruebas iban a medias, porque estas pruebas se tenían que hacer en fines de semana, impactando el horario productivo también de los clientes, y a nadie le apetecía hacerlo, con lo cual acababa siendo una actividad que se procrastinaba muchísimo. Y ahora, gracias a Certo, están haciendo una prueba trimestral de Disaster Recovery, con pocos clics y con reportes automatizados. Como os decía antes, idealmente este sería el único caso para el que utilizaríais Certo, que es comprobar que todo realmente funciona en caso de que ocurra un desastre. Pero evidentemente no tenéis un Disaster Recovery en condiciones si no lo podéis probar.
Por eso es importante incentivar que lo podáis hacer de una manera mucho más regular. Y ahora pasaremos al bloque de Joao, que nos va a explicar en detalle cómo esta tecnología de Certo se complementa con hardware y cómputo de Hewlett Packard Enterprise para dotaros de una solución realmente potente y resiliente frente a los ataques de ransomware más complejos. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos y también al equipo Avast por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros. Hablemos de ransomware. Ransomware, el 2025 se estima que los costes asociados a ransomware alcancen los 10 trillones de dólares. Estos costes, si fueran una economía mundial, serían la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Lo que vemos al día de hoy es, si vosotros sois atacados por un cibercriminal y lo que pasa es que no podéis acceder a vuestros datos, no estaréis, claro, perjudicando la continuidad de vuestro negocio, pero también de vuestros clientes y de vuestros proveedores. Lo que vemos al día de hoy es reguladores y gobiernos que están muy preocupados con esta temática y que están exigiendo más y más resiliencia a la hora de proteger nuestros datos. ¿Qué hay de tan diferente entre lo que es un desastre natural y un caso estándar de disaster recovery y un caso de ciberrecuperación? Pues un desastre natural es un evento caótico, pero si tenemos algo ya montado para poder replicar nuestra información y recuperar en un lugar donde no se ha dado este evento caótico, deberíamos poder recuperar sin ningún problema si tenemos la tecnología adecuada. Con temas de ciberrecuperación, lo que pasa aquí es que existe un agente que está intentando encriptar nuestra información de forma dinámica. Entonces, ellos estarán con su estrategia intentando bloquear nuestros sistemas y mientras cogen más información, pues más daño pueden hacer en nuestra infraestructura y en nuestro negocio. Los bots es un tema que se habla mucho al día de hoy. Agentes como pues, entidades de la Unión Europea, con regulaciones como DORA, NIS2, empresas como Gartner, IDC, PricewaterhouseCoopers, más y más hablan de inmutabilidad de copias aisladas y de vaults. Inmutabilidad siendo la imposibilidad de cambiar la información o de borrar, y copias aisladas, es decir, no conectadas a la red, son más y más lo que se ve y se recomienda que nuestros clientes deban tener para poder tener una capa extra de ciberresiliencia. Lo que han hecho los proveedores ha sido, pues tenemos proveedores de backup en el mercado que han extendido sus soluciones de backup hacia pues un entorno aislado o han intentado tener alguna consola que permite activar la inmutabilidad, pero esto no permite siempre que nuestros clientes recuperen a la velocidad que pide el negocio. Una vez más, esta parte, pues el objetivo sigue siendo el mismo objetivo que comentaba Oscar, disminuir al máximo RPOs y RTOs en un entorno que es más complejo y más dinámico que un caso estándar de desastres naturales. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que muchas veces nuestros clientes, dando por ejemplo el caso de un hotel en Estados Unidos, el MGM Grand, habían pasado 3-4 semanas y seguían haciendo las reservas con papel y bolígrafo. Y el impacto para el negocio no es solo el hecho de hacer las reservas con papel y bolígrafo y perder muchos clientes que a lo mejor se van a otros hoteles, pero también los clientes que no están jugando en sus casinos. Entonces, muchas veces es importante hacer un análisis del TCO que esto supone para el negocio. ¿Qué hicimos nosotros desde Certo y HPE? Pues como tenemos un portafolio muy completo, hemos montado una solución que permite atingir un otro nivel de ciberresiliencia. Entonces, ¿qué es un Vault? Un Vault es un entorno de recuperación aislado, le llaman también de KT, y básicamente se ha creado por los siguientes motivos. Número uno, más del 50% de las disrupciones se deben a ataques de ransomware. Pagar el ransom es algo que muchas veces pues, nuestros clientes consideran porque se ven, por ejemplo, sus backups encriptados. Solamente el año pasado, según Sophos, una empresa de ciberseguridad,
solamente un 4% de nuestros clientes que han pagado el ransom han podido recuperar su información. Y el tiempo medio sigue siendo más o menos de un mes. Esto Oscar ya lo comentaba. Una vez más, muchas veces el negocio no se puede permitir estar parado un mes. El tema de las normativas, DORA, para entidades financieras, aseguradoras y también para proveedores de tecnología como nosotros. Y también toda la parte de NIS2 que extiende a muchos otros negocios la necesidad de ser ciberresiliente y de montar entornos con copias inmutables y aisladas. Entonces, ¿qué es lo que vemos que nuestros clientes tienen como grandes retos? De la mano derecha veis el framework de NIST. NIST es una entidad de Estados Unidos y muchos de estos términos que vemos aquí, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, son términos que NIST utiliza y que también vemos, por ejemplo, cuando estamos leyendo artículos de entidades de Unión Europea y también a nivel local, que son las recomendaciones para ser ciberresiliente. Lo que vemos es que nuestros clientes tienen ya planes en acción trabajando con empresas de ciberseguridad como sea CrowdStrike, Sophos, ClaimIV, etc. La parte de identificar, proteger, detectar, ya hay un plan, ya hay una inversión, pero no hay siempre un plan para la parte de responder y recuperar. Tomando, por ejemplo, el caso de SolarWinds, una empresa que tiene un software de monitorización de IT, ellos han sido atacados, creo que ha sido hace 2 años, del 2022, han sido atacados por un cibercriminal que tenía el objetivo de entrar y comprometer no solamente sus sistemas, pero también los sistemas de sus clientes. SolarWinds tenía clientes como Deloitte y como Microsoft también. Estas empresas invierten muchos millones de dólares en lo que es la ciberseguridad. Y si estas empresas han tenido sus sistemas comprometidos, aquí podemos concluir lo que ya muchos de nosotros escuchamos. La pregunta no es si va a pasar, es cuándo va a pasar. Y las consecuencias pueden ser tremendas, y no solo a nivel de negocio, pero de forma natural a nivel social. Tomemos, por ejemplo, un hospital en Estados Unidos cuyo ciberdelincuente ha hecho lo siguiente, ha atribuido el tratamiento A al paciente B y el tratamiento B al paciente A. Con esto podemos ver que también el impacto puede llegar a alcanzar las vidas humanas si estáis en sectores de salud, por ejemplo. Entonces, algunas estadísticas también de Sophos nos dicen que el 94% de los ataques han intentado comprometer las soluciones de backup. Si yo soy un ciberdelincuente y estoy entrando en un sistema de mi target, pues yo siempre voy a intentar, o casi siempre voy a intentar, comprometer las soluciones de backup. De los que han intentado, más de la mitad han logrado comprometer parte de los backups de los clientes. Y cuando esto pasa, como sabemos, muchos de nuestros clientes al día de hoy pues tienen los backups como la forma de solucionar y recuperar la información cuando hay un ataque. Pues la probabilidad de pagar un ransom es más alta cuando los backups se comprometen. Una vez más, este es algo natural. Como hemos visto antes, solo un 4% de los ciberdelincuentes devuelven su información cuando se paga el rescate. Y por último, también una consecuencia de los casos anteriores, los costes asociados a la recuperación ante un ataque de ransomware suben hasta 8 veces cuando se comprometen los backups. Entonces, ¿qué es el Cyber Resilience Vault? Oscar ya comentaba, Certo, tecnología totalmente agnóstica a nivel de hardware, tiene una recuperación basada en journal, orquestación, automatización, la capacidad de recuperar aplicaciones y no solamente máquinas virtuales, detectar encriptado en tiempo real, un comentario, esto no busca reemplazar vuestras herramientas de ciberseguridad, busca hacer vuestra estrategia todavía más resiliente, ya que mientras estamos replicando la información, estamos detectando el encriptado, y ahora utilizando lo que es la capa de servicios y hardware de HPE, añadimos almacenamiento HPE a letra, cómputo HPE ProLiant y Aruba Networking a lo que ya comentábamos de Certo. Con esto lograremos lo que piden las entidades, los reguladores, las empresas también de estudios de mercado, que es las copias aisladas, la copia inmutable,
la capacidad de poder tener una infraestructura de nivel productivo a la hora de recuperar y lo que se llama también clean room, que es un término que seguramente ya habéis escuchado. Una sala donde se puede empezar a limpiar los datos y recuperar la información después de un ataque sin estar conectados a la red. Entonces, Oscar ya os enseñó esta parte inicial, producción IDR. Con el Cyber Resilience Vault vamos a incluir la Landing Zone y la Vault Zone. La Landing Zone en algunos casos es el DR. Lo que pasa es que cuando la Landing Zone es el DR, si hay un desastre natural, estamos comprometiendo nuestro sitio de recuperación ante desastres, pero también nuestro sitio de ciberrecuperación. Entonces, el Cyber Resilience Vault es una appliance, pero os podemos ayudar a entender cuáles son vuestras necesidades y entender un poco más, pues, si tiene sentido que el Landing Zone sea también el DR o sea un sitio totalmente aislado en función de vuestros SLAs. Como decía Oscar, la detección encriptado se hace mientras se envía la información desde producción hasta el Landing Zone. Si vosotros, por ejemplo, tenéis ya la tecnología Certo, con lo que decía Oscar, la replicación one-to-many, se puede enviar una copia de producción a un DR y otra copia a un landing zone, por ejemplo. Entonces, ¿qué buscamos hacer aquí y cómo hacemos las copias inmutables y aisladas? En la landing zone tendremos, además de Certo y el vCenter, la parte de cómputo de HP, HP ProLiant y HP Alletra. El landing zone está conectado a la red. Entonces, aquí esta solución lo que buscamos hacer es, asumiendo que Certo también se podrá comprometer, cómo añadiremos una capa extra de seguridad a la hora de recuperar. HP Alletra tiene una inmutabilidad que se llama Compliance Mode, es decir, es algo que aunque el ciberdelincuente pueda entrar en vuestra infraestructura en modo administrador e intentar cambiar las políticas de la letra, no lo podrá cambiar. De hecho, tenemos casos de algunos compañeros que ya nos han contado que en algún caso específico los clientes pedían de, por favor, necesitamos hacer aquí un cambio, pero es una copia inmutable y no hay forma, con HP Alletra, no hay forma de borrar o cambiar esta información. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos muchas historias de nuestros clientes cuyos sistemas, por ejemplo, de backup, el hacker ha entrado, ha cambiado las políticas de retención y con esto se ha perdido la información. Entonces, tecnología Virtual Lock, no hay forma de borrar o cambiar esta información. Y aquí se hará una replicación entre esta letra que está en la landing zone y una letra que estaría en la vault zone. Aquí, en este caso, totalmente desconectada de la red, esta última zona. HP Alletra envía a través de IP, lo que llamamos Remote Copy over IP, envía los snapshots hacia la Vault Zone. Y aquí podremos enviar las configuraciones de VMware, de Certo y todos los journals que tenemos ya de, digamos, la forma de operar estándar de Certo. Y con esto tendremos la información en un lugar totalmente aislado. Hasta aquí, digamos que es algo que se puede hacer también con otras tecnologías. Lo que pasa es que Certo trabaja en formato nativo y a la hora de recuperar no habrá necesidad de hidratar los datos, porque los datos en formato backup pues no están en formato nativo y tardará más. Luego, estando aquí las copias, cuando hay un ataque tendremos distintas posibilidades de empezar la recuperación. Y toda esta parte de Landing Zone y Vault Zone es lo que llamamos el Cyber Resilience Vault. Hablemos un poco de pruebas de recuperación. Pues si tengo algún problema en producción, podemos utilizar Certo de forma natural para recuperar la información seleccionando el checkpoint que Oscar comentaba y definía como la máquina del tiempo, y si hay un ataque a las 10 de la noche, pues yo puedo ir 5 o 10 segundos antes y recuperar esta información. Pero si el hacker ha podido entrar en la red y ha podido entrar también en la landing zone, necesitamos la información que está aislada. ¿Cómo podemos hacer las recuperaciones? Pues podemos seleccionar un snapshot que está en la letra de la vault zone y con esto crear una copia de lectura a escritura. Aquí se empieza a escanear la máquina virtual en un entorno totalmente aislado.
se limpia el snapshot de ransomware con vuestras herramientas de ciberseguridad y luego a partir de ahí se puede empezar a bootear las VMs y hacer las pruebas. Un comentario importante, en la parte de lo que es la copia aislada, lo que buscamos aquí es también asegurar que no hay ninguna forma de, de que el hacker entre. ¿Por qué? Porque la forma como gestionamos la apertura de los puertos es utilizando switches Aruba y estos tendrán aquí un script que permitirá abrir y cerrar la apertura de los puertos cada, digamos, X horas. Importante en este caso, que es un caso, digamos, de cero, lo que se llama de zero trust, ¿no? Aquí no estamos confiando en nadie. En estos casos, cuando estamos recuperando la información, es importante tener en cuenta que el AirGap se gestiona a través de los switches Aruba que están en la Vault Zone y que no se puede acceder de ninguna manera sin estar ahí directamente. Entonces, hablando un poco de recuperación y una vez más, este es algo que podemos comentar con vosotros y entender mejor qué es lo que buscáis. Pero dando un ejemplo de una recuperación, digamos, estándar, si lo que buscáis es recuperar, por ejemplo, vuestra infraestructura en la landing zone, lo que se hace es establecer la conexión de replicación de Vault a landing, se va replicando los grupos de volúmenes, naturalmente para una recuperación de muchas máquinas virtuales. Esto es algo que nuestros clientes nunca utilizan soluciones de backup. Lo que utilizan es, por ejemplo, un Certo o un SRM de VMware. Entonces, los grupos se van enviando hacia la landing zone y a partir de ahí se asignan los volúmenes a los hosts, se enciende el vCenter y las máquinas virtuales de Certo y se empieza la recuperación. También en muchos casos, pues, se mueve de vuelta a producción. Pero la parte de recuperación lo queremos decir que esto es flexible, ¿vale? O sea, dependerá mucho de vuestra situación. Tenemos algunas recomendaciones, pero lo que vemos es que muchos de nuestros clientes envían los datos hacia un sitio que puede ser más o menos inmutable y aislado, pero luego no hay un plan de recuperación. No hay, si algo pasa ya veremos, pero no hay un plan concreto de recuperación en muchos casos y esto es algo que queremos que os acordéis que es importante tener los SLAs bien definidos y saber si esto pasa, dónde quiero y cómo pienso recuperar. Haciendo un resumen aquí de la parte de por qué el Cyber Resilience Vault, pues hablemos una vez más lo que comentaba Oscar, la granularidad. Aquí lo que haremos es la granularidad de Certo, que es de segundos, en el caso de que se hayan comprometido todos los sitios conectados a la red, será más alta, se irá hasta las 2, 4 horas, algo que podemos definir con vosotros en función de cuándo se envía el snapshot. En una solución tradicional de backup, la granularidad puede ir pues hasta las 24 horas, porque si el ciberdelincuente ha comprometido mi información, mi copia de anoche, yo la copia anterior que tengo es la copia del día anterior, o sea, 24 horas más 24 horas. Hablando de cuándo tendremos las máquinas virtuales disponibles para empezar a recuperar, pues con Certo no hace falta hacer la hidratación del dato que estaba en formato backup, porque estamos trabajando en formato nativo VMware. Entonces, en esta parte, pues en unas 2 horas tendremos la información disponible para empezar a recuperar. Con esto no quiero decir que en muchos casos sabemos que no se puede empezar la recuperación inmediatamente por temas legales, pero cada caso es distinto y el punto aquí que queremos enfatizar es la parte de cuánto tardarías, pues casi hasta hace un mes para tener las máquinas virtuales disponibles para empezar a recuperar. Estamos aquí considerando un caso de 50 TBs al día que si miráis un poco lo que permiten las appliances de backup, esto ya es un número, ya estamos asumiendo una appliance bastante potente. Y luego, una vez más, lo que comentaba Oscar, la posibilidad de tener una recuperación automatizada, tener la información organizada por aplicación y no por máquina virtual, y también utilizar la máquina del tiempo para escoger el punto que tenía la información limpia justo antes de que el ciberdelincuente haya empezado a comprometer nuestros datos. Terminando aquí en esta parte, quería hacer un pequeño resumen.
Eh, la parte de Cyber Resilience Vault incluye hardware y servicios de HP y Avast, y esta parte es, o sea, estamos añadiendo a lo que es el software de Certo totalmente agnóstico una capa extra de protección. Lo que os recomendamos es entender cuáles son los SLAs, entender si los objetivos de vuestro negocio con la estrategia que tengáis al día de hoy de ciberresiliencia, si podéis lograr estos objetivos de negocio y entender, claro, si también ya estáis haciendo lo que nos piden los reguladores, de tener copias inmutables, aisladas, capacidad de probar y de empezar a recuperar, ya que el deadline de DORA ha sido ya en enero y también la parte de NIS 2 hay una presión grande para hacer la transposición hacia la legislación de cada país. Lo que buscamos desde HP y desde Certo es que el TCO sea siempre lo más bajo posible. Y con esta parte doy paso al equipo Avast y a vuestras preguntas y aquí estamos disponibles siempre para ayudaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao, y también Oscar. Pues de momento solamente había una pregunta, que nos preguntaron si podíais explicar también cómo se licencia la solución. Sí, De en este acuerdo. caso, lo que es Certo como tal, standalone, digamos, se licencia por máquina virtual protegida en origen, independientemente del tamaño de la máquina e independientemente de si ésta se va a replicar en 1, 2 o 3 sitios a la vez. Aquí el ejercicio que hay que realizar es decir, de acuerdo, pongo un ejemplo, 200 máquinas, pues considero que 100 son críticas, pues en este caso estas 100 serían las susceptibles de ser protegidas por Certo. En el caso de Cyber Resilience Vault, hay un licenciamiento específico, pero también es por máquina virtual protegida. Y además sí que incluye ya pues, más parámetros de hardware, sizing y demás que se hace junto a los servicios profesionales, tanto de HP como de Avast. En este caso, Joao, ¿quieres igual profundizar un poquito más en cómo se licencia el Vault? Sí, sí, además de lo que comentaba Oscar, la parte del hardware y de los servicios, y aquí siempre customizamos a lo que sean vuestras necesidades, la parte de Certo, estas nuevas licencias del Advanced Resilience Edition son las licencias que Certo ha creado desde enero del 2025. Estas licencias incluyen todo lo que incluyen las licencias Certo Enterprise Cloud Edition, que son las licencias estándar, pero tenemos ahora mucha gente pues desarrollando más funcionalidades en esta parte. Al día de hoy, lo que permiten estas licencias que no podemos alcanzar con las Enterprise Cloud Edition es la mejora del RTO en entornos aislados. Algunos de nuestros clientes también están muy interesados en esta parte de las licencias porque permite, digamos, hacer una inversión hoy y luego, pues en unos meses o en un año, cuando el negocio permita invertir en una parte de resiliencia utilizando la capa de hardware y servicios. Licencias perpetuas se licencia por máquina virtual tal y como las Enterprise Cloud Edition. Durante 2025 habrá también suscripciones, pero a día de hoy perpetuas por máquina virtual, tal y como la Enterprise Cloud Edition y con el soporte que se tiene también que añadir. Hay otra pregunta que nos dicen, las dos soluciones funcionarían plenamente con un sistema de almacenamiento físico diferente de HP. Bueno, lo que ya lo habéis explicado, ¿no? Es más importante el tema del hipervisor que no que lo que es la infraestructura física, pero bueno, sí que hay que desarrollarlo un poquito más. Sí, por supuesto. Certo es totalmente agnóstico a nivel de hardware. El Cyber Resilience Vault, y el motivo es pues porque es lo que hemos probado y lo que sabemos y podemos garantizar que funciona, incluye cómputo HP ProLiant y HP Alletra. En casos en los cuales nuestros clientes a veces nos dicen, pues yo me siento más cómodo con almacenamiento IBM. Ahí lo que hacemos desde HP, os intentamos ayudar a entender si tenéis una solución lo más resiliente posible, pero la parte de soporte no podríamos dar el mismo nivel de soporte que damos cuando se compra el appliance, que incluye tecnología totalmente HP. Entonces, de forma sencilla, Certo totalmente agnóstico a nivel de hardware,
la solución Cyber Resilience Vault sí que incluye hardware HPE en la landing zone y en la vault zone, pero en producción podría seguir siendo totalmente agnóstico. No sé, Oscar, si quieres añadir algo más, pero... Todo claro, todo claro. Gracias, Joao. Ok. Perfecto, pues no hay ninguna pregunta, así que acabaremos el webinar de hoy pues un poquito antes de tiempo. No sé, Roger, si tú quieres añadir alguna cosita más. Hola, Carlos. No, en un principio yo creo que ya está. Yo creo que sí que es verdad que es una herramienta muy potente, muy empresarial a la hora como mínimo, de la protección o este DR que buscamos en para ciertas aplicaciones, que ya lo hemos visto en la parte inicial, que nos ofrece esta flexibilidad y granularidad a la hora de escoger qué máquinas o qué entornos queremos proteger de una manera mucho más incisiva, y luego que evidentemente, pues bueno, hay un desarrollo y un trabajo en el nivel de protección, a nivel de Vault de resiliencia, para todo lo que es la parte de ataques a ransomware, ¿no? En este caso yo creo que es una solución muy completa. HP pues ha hecho una apuesta en, en crecer en este ámbito y en dar solución, y yo creo bueno, que es una solución muy interesante. Los clientes que se han instalado pues realmente están cómodos en lo que hemos comentado antes, ¿no? La agilidad, la flexibilidad y luego la capacidad de hacer pruebas, de restores, de validar que el entorno es protegido, con lo cual, pues bueno, es una muy buena solución. De acuerdo. Pues nada, por último, recordar que ahora cuando acabemos el webinar os aparecerá una pequeña encuesta sobre qué os ha parecido y un poquito pues, vuestra intención respecto a estas soluciones. Eh, Quería recordar también bueno, que en este webinar pues, teníamos el obsequio de los auriculares. Lo de contestar la encuesta era una de las condiciones, así que por favor no os lo dejáis. El orden de entrega a los auriculares es en función del orden de inscripción, pero sí que había la condición de que se hubiese asistido al webinar y rellenado la encuesta, ¿vale? Esperamos que os haya parecido interesante. Os emplazamos a los próximos webinars que dentro de poco anunciaremos también en nuestra web y os haremos llegar a esta lista de distribución de nuestro correo electrónico. Y nada más, si queréis, tenéis alguna duda que os haya quedado en el tintero, lo podéis poner también en la encuesta o igualmente, como siempre, pues conectar con nosotros a través de nuestra web. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos.